Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces veamos un segundo ejemplo de los sistemas de ecuaciones. Sería la primera derivada de x con respecto a t más la primera derivada de y con respecto a t igual a 2x más 2y más 1. Y la segunda ecuación es la derivada de x con respecto a t más 2 veces la derivada de y con respecto a t igual a y más 3. Bien, primer paso es convertir la ecuación a la misma ecuación las mismas ecuaciones diferenciales, solo que con otra notación. En este caso, la que nos conviene a nosotros es la notación operador diferencial, que es eh, escribirlo con la letra D, ¿verdad? Las derivadas con la letra D mayúscula. A este término se escribiría la derivada de x, pero de esta otra forma. Luego este término se escribiría como la derivada de y igual a 2x más 2y más 1. Bien, la otra ecuación sería la derivada de x más 2 veces la derivada de y igual a y más 3. Luego escribo las matrices. Las matrices sería la primera columna, son los coeficientes de x, que sería d, y este 2 de aquí, ¿verdad? Pero como está en el lado derecho, pasa al lado izquierdo a restar. Entonces, solo el coeficiente ocupo. La x no. Estoy escribiendo la matriz y la matriz no necesita variable, solo coeficiente. La otra fila sería esta D de aquí y solamente esa D. Ahí se queda. Ahora la siguiente fila sería esta D de aquí y este 2 de aquí. Pero como está en el lado derecho, lo paso al lado izquierdo, negativo, porque pasa restando, ¿verdad? Recuerden que lo que ustedes normalmente hacen es pasar las variables a un lado y lo que no tiene variables al otro lado. Entonces, el lado que voy a elegir para las variables es el lado izquierdo. Entonces, este 2 pasaría al lado izquierdo a restar. El 2y, ¿verdad? 2y pasaría al lado izquierdo a restar. Pero solo ocupo el coeficiente, que es 2, negativo 2. En la segunda fila, esto tiene y, entonces sería 2d. Y esto también tiene y, sería menos y, menos 1. Entonces quedaría, el coeficiente es menos 1.
pasa al otro lado menos y, pero el coeficiente es negativo 1. Y la matriz de variables, que no es necesaria, que no la vamos a ocupar en el desarrollo de Cramer. Y la matriz de resultados, que sí es importante, ¿verdad? La matriz de resultados, que sería lo que no tiene variable. Y recordemos que la matriz de resultados es una matriz de funciones. Matriz de funciones. Es una matriz de resultados, ¿verdad? Pero en este caso los resultados son funciones. Bien, entonces encuentro delta. Delta es el polinomio característico. ¿Cómo encuentro el polinomio característico? Bien, encontrando el determinante de la matriz de coeficientes. Sería D menos 2 y D. D menos 2 y 2D menos 1. El determinante de eso sería, multiplicando la primera diagonal, me queda 2D a la 2 menos D menos 4D más 2. Esa es la multiplicación de la primera diagonal, ¿verdad? Y la multiplicación de la segunda diagonal va a ser una resta, menos D a la 2 menos 2D. Y simplificado queda D a la 2 menos 5 más 2 más menos 3, ¿verdad? Menos 3D más 2. Recordemos qué es eso. Es el polinomio característico. Me gusta más este lápiz. Escribe más legible. La anterior casi me escribía solo garabato. Bien, ahora delta X. Solo es de cambiar la primera columna por la matriz de funciones. Entonces aquí la primera columna voy a escribir 1 y 3. Y la segunda columna permanece intacta. Bien, encuentro el determinante. Recuerden que ahora es función, ¿verdad? Estos son funciones. Bueno, por andar hablando del lapicito, ahora ya no me escribe bien. Funciones. Esas ahora son funciones. Entonces, las funciones las derivo. Sería 2 veces la derivada de la función 1. Menos una vez multiplicada por la función 1. Esa sería la primera diagonal. Y la segunda diagonal es una resta, ¿verdad? O paréntesis. Sería la derivada de la función 3 menos 2 veces la función 3. Bien. Pregunta. ¿Por qué este D no deriva a este 2 y yo puse 2D? ¿Por qué no puse la derivada de 2 en vez de escribir 2D? Porque 2 no es una función, es un coeficiente. Los coeficientes van afuera de las derivadas, recuerde. Si el coeficiente va dentro de la derivada, pues derivenla. Los coeficientes van afuera de las derivadas, los coeficientes no se derivan.
Entonces, por eso, ¿verdad? Y aprendan a identificar coeficientes y funciones. Bien, ahora simplificando. Me queda que la derivada de una función constante es 0. La derivada de otra función constante es 0. Bien, entonces solo me quedan funciones. Me queda menos 1 más 6, que es 5. Esta es una nueva función, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta función? G3 de t, ¿verdad? G3 de t. Ahora voy con delta y. Sería escribir la primera columna como estaba originalmente, y la segunda columna la voy a sustituir por las funciones, ¿verdad? Por la matriz funciones. Y me queda la diagonal principal, sería la derivada de la función 3 menos 2 veces la función 3. Menos, paréntesis, la otra diagonal, que sería la derivada de la función 1. Cierro paréntesis. Simplificando, me queda que la derivada de esta función 1 es 0, la derivada de la función 3 es 0, y solo me queda negativo 6. Bien, antes de continuar, bueno, esto es G de 4, ¿verdad? De T. Recuerden que yo, solo por cuestión de ejemplificar, puse estos ejemplos, pero algo complicado que les podría pasar a ustedes es la matriz de funciones. Eso es lo complicado que les podría suceder a ustedes. ¿Qué me pueden poner a mí en una matriz de funciones? Como son funciones, pueden ser funciones trigonométricas, pueden ser funciones exponenciales. Logarítmicas no creo que les ponga. Solo trigonométricas y exponenciales. Y lo más complicado que podrían ponerle es la combinación de exponenciales con trigonométricas, ¿verdad? Eso sería lo más complicado. Si son polinomios, es algo sencillo, porque derivar polinomios o multiplicar polinomios, bueno, derivar polinomios es sencillo. De hecho, derivar trigonométricas y exponenciales también es sencillo. Lo malo es que no se eliminan. La derivada de polinomio, la ventaja es que si derivo 2 veces un polinomio de grado 2, me queda una constante. Si derivo 2 veces un polinomio de grado 1, me queda 0. Esa es la ventaja de los polinomios, ¿verdad? Bien, ahora encuentro X y Y. X es delta X entre delta. Entonces, eso va a ser igual a delta X es 5 entre delta, que es D al cuadrado menos 3D más 2. Bien, y encuentro la solución homogénea asociada. Y me resulta que es el polinomio característico es D al cuadrado. El polinomio, tal vez estas partes son un poco confusas, pero bueno, por la enseñanza, ¿verdad? Que tenemos. El polinomio solo es una expresión de monomios, sumas y resta de monomios. Y ese polinomio igualado a 0 se llama ecuación polinómica. Una ecuación
En nuestro caso, sería una ecuación característica para este tema, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un polinomio que una ecuación, ¿verdad? Un polinomio, una ecuación es un polinomio igualado a un número. Quedaría, ¿cómo queda esa factorización? Dos números que multiplicados me den 2, sería 1 y 2, entonces sería menos 1 y menos 2. D igual a 1, D igual a 2. X homogénea sería C1, E a la E a la 1T más C2, E a la 2T. Esa sería la solución homogénea. Y la solución particular sería una solución que se parezca a G de T, a G3 de T, ¿verdad? Estamos con G3 de T. Entonces sería 5. 5 es G de 3 de T. Una función que se parezca a 5 es A, solo A. La derivada, y vemos que sea linealmente independiente, ¿verdad? Con la homogénea, y sí son linealmente independientes. Son linealmente independientes. Entonces, la derivo dos veces. La primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0. Luego, escribo G3 de T, que va a ser igual a 5. Y 5 tiene que ser igual a la suma de todos estos, de todas esas derivadas, de todas esas funciones, perdón. Recuerden que la segunda función, la segunda derivada está multiplicada por 1, la primera derivada está multiplicada por 3 y la función sin derivar está multiplicada por 2. Recuerden que aquí falta una X, ¿verdad? Solo que yo no escribí la X. Se la saqué de factor común para escribirlo en ecuación polinómica. Bien, pero sí es una ecuación diferencial esto, ¿verdad? Recuerden que la solución homogénea es una ecuación diferencial homogénea, no es un polinomio igualado a 0, no. Es una ecuación diferencial homogénea. Ese polinomio viene de una ecuación diferencial y ahí falta la variable, que es X. Bien, entonces sería 2A aquí. Entonces A es igual a 5 medios. Entonces la solución homogénea, B particular, es A nada más. ¿Y cuánto vale A? 5 medios. Esa es la solución particular. Y la solución general es la suma de la homogénea más la particular. Esa es la solución general. Bien. Ahora, este examen dura 2 horas y media, porque los ejercicios son un poco largos. Ahora la solución Y la encontramos a partir de... No, aquí sí va a estar difícil. Yo les mencioné la clase pasada que despejaran Y, pero ¿cómo despejan Y de aquí? Tendrían que resolver esa ecuación diferencial.
¿Cómo despejan y de aquí? También tendrían que resolver una ecuación diferencial. Entonces aquí vamos a utilizar el método que yo les dije que no usaran, que sería volver a hacer lo mismo que para X. Entonces Y sería delta Y entre delta. Delta Y es menos 6 y delta es D al cuadrado menos 3D más 2. Ese es delta. Y luego la solución homogénea asociada es la misma solución que la para X, solo que con otras constantes, porque estamos trabajando con otra ecuación diferencial. Entonces sería C4, C3, E a la T y C4, E a la 2T. Estamos trabajando con otra ecuación diferencial, entonces son otras constantes. Si ponemos las mismas constantes, entonces estamos asumiendo que la solución homogénea Y es la misma solución homogénea X, y no. Son dos soluciones homogéneas diferentes, ¿verdad? Y la particular sería Y particular se parece a G4 de T, se tiene que parecer a G4 de T y es menos 6. B, perdón, es también A, pero esta A también es diferente a la A de XP, ¿verdad? De la solución particular para X. Si quieren pónganle otra letra B para que no se confundan y ya. La derivo dos veces y es 0, ¿verdad? Y luego la sumo y a esta la multiplico por 1, a esta por menos 3 y a esta por 2. Y luego me queda que es G4 de T. Ah, la sumo y la igualo a G4 de T. G4 de T es menos 6. Y si sumo las soluciones particulares que me quedaron y las derivadas, me queda 2A. Entonces, A es igual a menos 3, ¿verdad? Y la solución particular es, pero es para Y, menos 3, menos 3. Bien, ahora me aparecieron 4 constantes. Y como les mencioné la clase pasada, la solución Y está relacionada con la solución X de alguna u otra forma. Por eso es un sistema de ecuaciones. Un sistema es una relación de elementos. Eso es un sistema, una relación de elementos. Por ejemplo, el sistema donde estamos nosotros, donde están ustedes ahorita encerrados en su cuarto, es un sistema. Hay presiones, hay volúmenes, hay temperaturas y todas están relacionadas unas con la otra. Los elementos, las variables, la variable de temperatura, la variable de presión, la variable volumen, está relacionada una con la otra, ¿verdad? Entonces igual aquí, la variable Y y la variable X está relacionada una con la otra. ¿Cómo relaciono las variables? Pues igualando las constantes. Ahora, ¿cómo relaciono las constantes? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Sería, primero, la solución general sería C3, E a la T, más C4, E a la 2T, menos 3. Bien, voy a elegir la ecuación diferencial más sencilla que vea en el sistema de ecuaciones. Voy a elegir
la segunda ecuación diferencial, que es la más sencilla. Entonces aquí pongo, para relacionar las funciones X y Y, usamos una de las ecuaciones diferenciales del sistema. En este caso voy a utilizar la segunda, que sería, vamos a ver si puedo escribir así de pequeñito. No, no puedo. Voy a escribir aparte. La primera derivada de X más 2 veces la primera derivada de Y igual a Y más 3. Sería la primera derivada de X más 2 veces la primera derivada de Y igual a Y más 3. Bien, entonces la primera derivada de X es la derivada de término a término. Recuerden que X tiene 3 términos. Deriven término a término una vez. Sería C1, C1, E a la T, más 2 veces C2, E a la 2T. Lo voy a hacer más abajo para que no quede muy pegado. C1, E a la T, más 2 veces C2, E a la 2T, más 0. Porque la derivada de 5 medios es 0. Ahora derivo 2 veces la primera derivada de Y, que sería C3, E a la T, más 2 veces C4, E a la 2T, igual a 0. B más 0, perdón, porque la derivada de negativo 3 es 0. Igual a Y. Y es C3, E a la T, más C4, E a la 2T, menos 3, más 3, que es 0, ¿verdad? Bien, ahora para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, ¿qué debe pasar? Para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, tiene que pasar lo siguiente. Se me va a generar un sistema de ecuaciones. Sería el lado derecho, me enfoco en lo que tengas E a la T, que sería C1 E a la T, más 2 veces C3 E a la T. Eso es el lado derecho. Bueno, dos términos del lado derecho, izquierdo, perdón. Y en el lado derecho sería C3 E a la T. Entonces solo estoy igualando término con término, estoy comparando términos. Para que el término del lado izquierdo sea igual a los términos del lado derecho, deben ser igualados, ¿verdad? Los términos. Y es como que yo diga, para que tiene que pasar a X para que sea igual al lado derecho. Tengo que igualar términos, ¿verdad? Eso más que todo. No, ahí no, eso fue una mala explicación. Bien. Y aquí sería 12,2 E a la 2T más 12,4 E a la 2T igual a C4 E a la 2T. Bien, en la primera ecuación puedo cancelar las exponenciales. Y en la segunda ecuación también puedo cancelar las exponenciales. ¿Y qué me queda? Que C1
más 2 veces C3 es igual a C3. Y que 2C2 más 12 veces C4 es igual a C4. Y eso va a ser igual a que C1 es igual a que C3 es igual a C4. Perdón, C3 es igual a negativo C1. Y que C2 y que C4 es igual a negativo 2 veces C2. Y la sustituyo. Ya la relacioné. Entonces, Creo la que la nueva segunda ecuación. ecuación era 4C4 que a la 2T. Ah, sí, 4. Porque Aquí es 4. Y aquí también es 4. Y aquí es, bueno, aquí es 4. Aquí es 4C4. Aquí también es 4C4. Y si paso el C4 del lado derecho al lado izquierdo, me queda 3C4. Entonces paso a dividirlo y me queda 2 tercios. 2 tercios. Bien, entonces ya en valor de Y, ya la nueva función Y, aquí lo voy a escribir a la par. Y va a ser igual a, en vez de C3, voy a escribir negativo C1. E a la T. Y en vez de C4 voy a escribir negativo 2 tercios, P2, E a la 2T, menos 3. Esta ya sería una función relacionada con X. Ahora sí ya tienen relación una con la otra. Bien, eso les debió haber salido si lo hubieran hecho el ejercicio anterior de esa forma, ¿verdad? Salió más largo así, ¿verdad? ¿Puedes repetir eso último que hizo ahí? Bien, para relacionar X con Y, entonces usamos una de las ecuaciones diferenciales del sistema. Obviamente van a elegir la más pequeña, ¿verdad? Yo elegí la segunda, luego derivé X, como ya tengo X aquí, entonces la derivé una vez y también derivé Y una vez, pero la multipliqué por 2 y me quedó todo esto, ¿verdad? Y luego lo igualo a Y más 3. Como también ya tengo Y, solo lo sustituyo y le sumo 3. Se cancelan los 3. Y para que una ecuación sea, para que un miembro me refiero al lado derecho o al lado izquierdo, para que un miembro de la ecuación sea igual al otro miembro, entonces igualo término a término. Y lo que se me ocurrió fue igualar las exponenciales. Todo lo que contiene exponencial en el lado izquierdo, lo igualo a todo lo que contiene exponencial, la misma exponencial, ¿verdad? En el lado derecho, que con tal que sea la misma exponencial. En este caso elegí E a la T. Y luego en otra ecuación, todo lo que contiene exponencial E a la 2T en el lado izquierdo, lo igualé en lo que tiene exponencial en el lado derecho. Y así me formaron un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Es la única forma que se me ocurre. Supongo que hay otras formas. Bien, eso. Y despejé para C3 y para C4. Despejé para C3 y para C4 porque no me interesa C3 y C4. De alguna u otra forma, lo que me interesa es que Y esté relacionada con X. Entonces la forma es quitar C3 y C4 y sustituirla por C1 y por C2, pero relacionada. Y esta es la forma. Que C3 valga negativo C1 y que C4 valga negativo 2 tercios de C2.
le cambiamos las constantes de Y por estos nuevos valores. Por otras constantes, exacto. Ok. En términos de las constantes que habían en X. Sí. Es la única forma de relacionarlo, que las constantes originales de Y, que las constantes originales de Y son C3 y C4. Esas son las constantes originales, pero como quiero quiero relacionarla con la función X, entonces hago que las constantes originales dependan de las constantes de X. C3 depende de la constante 1. Aquí está. C3 depende de C1. Si C1 vale 1, pues C3 va a valer negativo 1. Si C1 vale 10, pues C3 va a valer negativo 10. Y lo mismo va a pasar con C4. Si C2 vale 6, entonces C4 vale negativo 4. C3 y C4 ahora dependen de las constantes de X. Eso es lo que quiero hacer. Ese es el Y objetivo. la respuesta final, ¿cómo queda expresada? Esta. Aquí está. Miren que Y ahora ya no depende de sus constantes originales, que eran C3 y C4, ahora dependen de C1 y C2. La función Y. Igual en este ejercicio, ¿ves? Y depende de C1, C2 y C3. Este C4 todavía no me convence, pero ahí se la agregué. ¿Y quién es C1, C2 y C3? No son las constantes originales de Y. C1, C2 y C3 son las constantes de X, ¿ves? Aquí está. Son las constantes de X, C1, C2 y C3. Solo que utilicé otro método diferente para ello. Hay dos métodos entonces. Bien, entonces aquí termina este tema. Ahora, no sé si hablar del informe de presentación. Vamos a ver. Ingeniero, esos apuntes los está subiendo al campus. ¿El qué, perdón? Los Los apuntes, apuntes. sí. Los apuntes, sí, miren, ve. Bueno, no sé, es que, permítame. Es que yo he tenido problemas porque intento ingresar, pero no accedo a eso, sino que me manda a Teams. Entonces, pero creo que es problema del campus. ¿Lo sube en Teams o en el campus? Es que en el campus Bueno, está la opción ahí. de hecho lo subo al Teams y después hago un enlace de Teams para el campus, porque es que estar metiéndome al campus todos los días para subir el mismo archivo que subo en Teams, como que me da un poquito de hueva, entonces mejor solo pego el enlace y se actualiza él solo. Ahora, si no puede entrar a Teams, ahí sí, mejor. Si no puede entrar a Teams, entonces sí necesito subirlo al campus, solo me dice. Si no puede entrar a Teams, entonces subo el archivo directo al campus. Es que, o sea, yo puedo ingresar a Teams, ¿verdad? Pero no me Ajá, aparece como el lugar donde está ubicado eso, los archivos. no le aparece. Por ejemplo, si entro a Teams desde Android, aquí está Teams. Entro a Teams desde Android. No sé si entra con computadora usted. Sí, Sí, desde la computadora estoy ingresando. bueno, entonces mejor le explico con la computadora. Eh, Bien, primero solo quiero ingresar a, a un archivo que tengo por aquí. Permítanme. Mientras me conecto a Teams desde la computadora.
Bien, no sé dónde tengo este archivito. Vamos a ver si lo tengo. Un segundo parcial. ¿Será que lo tengo acá? Tengo todos estos libros descargados. Y ahí saco mis preguntas. Vamos a Ingeniero, ver. porque yo a los apuntes del primer parcial sí puedo entrar, no tengo problema, pero ya no, del segundo es el problema que tengo. En el campus puede entrar a los apuntes del primer parcial. Sí, del primero sí. ¿Y qué les aparece? ¿Qué error les aparece en el segundo? No, es que en el segundo solo me manda a Teams y ya, pero no veo. Me debería mandar directamente a donde están los archivos, ¿verdad? Ah, pero solo lo manda a ti, pero no lo manda a los archivos, entonces. No me manda. Ah, pues copié mal el enlace. Bueno, voy a arreglar eso hoy, solo que déme chance. Voy a subir los archivos normales, solo que, bueno, ni modo. Voy a estar subiendo voy a tener que entrar al campus constantemente para estar actualizando. Es que yo la verdad casi no uso el campus, solo para elaborar preguntas de examen, cosas así. Bien, entonces ahorita estoy con la computadora y creo que todavía está grabando, vamos a ver. Y aquí donde dice recursos complementarios, les agregué un documento llamado, no, este es otra clase. Dígame. Fíjate que yo tengo un problema con Teams, no sé por qué no me deja, en ninguno de ninguna clase de este periodo, me deja ahí ingresar a los, como por ejemplo a esto, carpetas de Teams de las clases que tengo. No sé, ahí podría enviar el enlace de invitación aquí al chat. Mire, de hecho usted ya está matriculado, no es que yo les envío un enlace de invitación, yo los matriculo manualmente. Ahora, lo que puede pasar es que usted no está ingresando con su correo institucional a Teams.
Porque a ti No. se puede entrar con cualquier correo. No, si ya verifiqué y es el mismo que tengo de la plataforma, el Luna. Es que te Ajá, aparecen como dos perfiles. Ajá. Probá con uno que dice invitado. Intentaré con eso entonces. Gracias. Sí, dale. Eso pasa a veces. Hay Eso como sí dos no me la perfiles. Así no me Es la que sabía. Que uno es como más general y el otro es como que es específico para las clases. Bueno, conmigo así es al menos. Bueno, gracias por la información. Este, bien, entonces aquí donde dice recursos complementarios, me meto y aparece aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Es un documento que yo hice la primera vez que di ecuaciones. Bueno, que apareció esta clase, esta nueva modalidad. No, tal vez necesite actualizarlo. Pero, de cualquier forma, el libro de texto, vamos a ver si lo tengo compartido. Si no, se lo voy a compartir. ¿De dónde saqué esa información? Lo saqué de... Me meto a en archivos, me meto a la carpeta bibliografía. No se los compartí. Entonces, aquí les voy a agregar un libro de texto que se llama Tópicos de las ecuaciones diferenciales. Y ahí les van a salir varias aplicaciones. Ustedes elijan la aplicación que más les guste. En cualquier libro de texto aparecen aplicaciones. Por ejemplo, en este de Denisil, aparecen aplicaciones. Pueden usar esas si gustan. Entonces voy a abrir este aparte. Y también voy a abrir la diapositiva. Mi computadora es sumamente lenta. Me da dolor de cabeza. Aplicación. Puede ser que tenga muchas aplicaciones en segundo plano. Sí, ¿verdad? Pero es que las necesito todas. Bien. Entonces aquí les puse generalidades. Las leyes del universo están descritas en el lenguaje de las matemáticas. El álgebra es suficiente para resolver muchos problemas estáticos. Quiero que resaltemos estas dos palabras, estático y dinámico. Entonces, existen sistemas estáticos y existen sistemas dinámicos. En los dinámicos es donde se utilizan las ecuaciones diferenciales. Por eso se utilizan los diferenciales, porque cambian. Dinámico es que cambia. Y una diferencial es un cambio. Entonces se utilizan las derivadas, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? El estudio de las ecuaciones diferenciales tiene tres metas principales, el cual son, ustedes tienen que descubrir una ecuación que describa la situación física. Tienen que descubrir esa ecuación que describa la situación física. Vamos a ver si tratamos de ver algunos ejemplos para ello. Quiero hacerles algunos ejemplos para que ustedes aprendan a formular una ecuación diferencial. Quiero que aprendan a formular una ecuación diferencial leyendo un problema físico de la vida real. Luego, bueno, encuentren la solución. La solución va a depender de la ecuación diferencial que ustedes tengan, que ustedes describan.
o encuentren, perdón. El método de solución ya lo conocen. Si es una ecuación diferencial de orden 2, pues utilicen métodos de ecuaciones diferenciales de orden 2. Si es una ecuación diferencial de orden 1, pues utilicen métodos de ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿verdad? Ahora lo importante, ustedes hasta el momento son capaces de llegar al paso 2, de resolver una ecuación diferencial, pero el paso 3 es bastante también, es muy importante también. Por ejemplo, si ustedes trabajan en algún proyecto, por ejemplo, ¿cómo se les dice? Se me olvidó la palabra, cuando una empresa, una institución no puede hacer su propio trabajo y necesitan contratar a alguien más, ese tipo de trabajos, ustedes necesitan Consultoría. darle una consultoría, sí. Subcontratación. Cuando ustedes trabajan en consultorías, ustedes necesitan darle una interpretación al problema. Y este es el paso 3, cómo interpretar la solución al problema. Ustedes resuelven la ecuación diferencial, pero ¿cómo la interpretan? ¿Cómo darle una mejor alternativa, una mejor solución? Eso es lo complicado. Y ustedes van a aprender eso o van a intentar aprender eso con este proyecto de investigación así superficialmente. Ya en sus tesis van a tener que hacerlo mejor. Esto solo es para que ustedes practiquen un poco, ¿verdad? Tampoco soy muy exigente con esto. Bien, entonces en álgebra ustedes aprenden a resolver variables. Aquí aprenden a resolver funciones en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Eso es conocido. Bien, entonces así esto sería un modelo, el modelo que yo quisiera que ustedes implementen. Primero que simulen o que formulen la pregunta, que formulen la ecuación diferencial, luego que la resuelvan, que la analicen, que la resuelvan la ecuación diferencial y por último, que la interpreten. Este es el modelo que yo quisiera que ustedes implementen en su proyecto de investigación. Muy pocos lo hacen por alguna extraña razón. No, muy pocos llegan a la interpretación. Es más, la formulación, es más, también hasta para la formulación de la ecuación diferencial muy pocos llegan. Lo que hacen es investigar el tema. Por ejemplo, si están hablando de circuitos eléctricos, investigan el tema de los circuitos eléctricos, investigan las componentes de los circuitos eléctricos, investigan fórmulas que se utilizan en los circuitos eléctricos, pero no resuelven un circuito eléctrico por alguna razón. Solo por poner un ejemplo. Entonces no llegan ni a la formulación. Y yo quiero que ustedes lleguen a la interpretación. O sea, necesitan presentar un problema real, resolverlo y luego interpretarlo. La forma más básica, perdón, la forma más entendible de interpretar un problema no son las conclusiones, sino la gráfica. Con la gráfica ustedes pueden ver el comportamiento real de una situación, el comportamiento real. Si quieren ver la velocidad, pueden ver cómo es la velocidad en el transcurso del tiempo, cómo es la velocidad en el transcurso del tiempo, por decirlo así, o cómo se mueve, o cómo es la carga en un circuito eléctrico en el transcurso del tiempo, o cómo es la deflexión de una viga con el transcurso del tiempo y con la carga puesta, cómo se va deflexionando la viga cuando se le añade una carga, ¿verdad? Cosas así. Esta interpretación solo se puede ver fácilmente a través de una gráfica, no con sus conclusiones. Ustedes pueden concluir, pero a veces nuestras palabras se malinterpretan o no dan el mensaje que queremos dar. Entonces, con una gráfica es suficiente. Si ustedes grafican cada función que les dé como resultado, pueden explicar mejor el comportamiento de una
pueden interpretar mejor el comportamiento de una situación real. Entonces, este es el modelo matemático que yo quisiera que implementasen en sus proyectos de investigación, que formulen la pregunta. Obviamente, para formular un enunciado, necesitan teoría, necesitan fundamento. Primero necesito que fundamenten la teoría, lo que están, la situación, que fundamenten la situación, que escriban un poco de teoría, luego que planteen la pregunta, que formulen la pregunta, luego que resuelvan la pregunta y por último, que la interpreten, que la grafiquen, que grafiquen el resultado, ¿verdad? Bien. Aquí está la explicación, ¿verdad? La formulación en términos matemáticos de un problema del mundo real es la construcción de un problema, de una ecuación diferencial. El análisis es la solución del problema resultante y la interpretación de los resultados en el contexto original de la situación del mundo real. Bueno, es como responden ustedes a la pregunta postulada inicialmente. Como les digo, este documento lo hice hace tiempo, necesito corregirlo, pero les da una idea más o menos. Ahora, los problemas físicos, existen problemas mecánicos, problemas eléctricos, problemas químicos, problemas matemáticos, problemas económicos, problemas demográficos. Ustedes sabrán qué tema eligen, ¿verdad? De acuerdo a su área de estudio o de acuerdo a su afinidad, suponiendo que sus amigos estén en diferentes carreras, entonces busquen algo que por afinidad que les beneficie, ¿verdad? Bien, como objetos en caída libre, por ejemplo, hablan de gravedad, hablan de distancia y hablan de, bueno, perdón, la fórmula matemática para la gravedad es la derivada segunda de la distancia, es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Así se calcula, sería la fórmula matemática para la gravedad. Bien, ¿qué más? Una masa, quiero ver en el anterior, se sabe que caída libre. También está para objetos colgantes. Esto es para movimientos oscilatorios más que todo. Esta sería la fórmula, la expresión matemática. ¿De dónde viene esa expresión matemática? Bueno, primero, se sabe que esto, a ver, bien, esto es la fuerza, es la sumatoria de fuerza. Esto de aquí es la sumatoria de fuerza. Esta parte de aquí viene de la ley de Newton, la sumatoria de fuerza. Ahora, esta parte de aquí viene de todas las fuerzas que se están sumando, en este caso, que están interactuando, que se están sumando. Esta es la fórmula de sumatoria de fuerza. Y estas son las fuerzas que están interactuando, que se están sumando, que la única fuerza es la fuerza de la gravedad. Es la única fuerza que está interactuando en la sumatoria de fuerza. Bien, se sabe que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahora, la aceleración, al igual que la gravedad, está dado por la segunda derivada de la distancia o de la posición. Esa es la aceleración. Y entonces aquí tenemos masa por aceleración. Todo esto es perdón. L y esa derivada es la aceleración. Ahora, ¿de dónde salió esa L? L viene de la posición, está dada, una posición en curva, está dada por la longitud de arco. Una posición en forma de curva, como estamos en movimiento oscilatorio,
Entonces forma un arco. Y una recta curva se llama arco. Y la fórmula de arco está dada por esta fórmula. La longitud del radio, el radio multiplicada por el ángulo. La longitud del radio multiplicada por el ángulo de inclinación del arco. Recuerden que un arco es una parte de una circunferencia. Tiene una parte inicial y una parte final. No sé cómo dibujarla aquí, ¿verdad? Tiene una parte final y una parte inicial y forma un ángulo. Entonces se multiplica por el radio y ese es el arco. S significa arco. La posición S es un arco. Entonces se sustituye aquí. La derivada segunda. Ahora, ¿qué significa? El radio siempre va a ser constante. L, el radio, es constante. Lo que va a cambiar es el ángulo. El ángulo va a cambiar y eso va a ser la posición. De acuerdo al ángulo, va a tener una posición. La posición depende del ángulo. Si el ángulo es menos, pues la posición es un poco más alta. Si el ángulo es bastante grande, la posición es un poco más baja. Y si derivan la posición, es como que deriven el ángulo. Entonces, si derivan la posición 2 veces, derivan el ángulo 2 veces. Y ahí viene esta fórmula. El lado izquierdo de la ecuación. Y el lado derecho está dado por el peso. El peso está dado por la masa, por la gravedad. Pero el peso en cierta posición es diferente de acuerdo al ángulo. El peso varía de acuerdo al ángulo. Eso se hace eso se calcula, esa fórmula o esa expresión se calcula por medio del triángulo, ¿verdad? Que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, tiene dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. Esta sería la componente en Y del peso. Bueno, y luego solo lo igualan todo a cero, pasando toda esta expresión al otro lado. Si está restando, pasa al otro lado a sumar. Y les queda esta ecuación diferencial. Y la variable es teta, la posición. Y luego ustedes me tienen que graficar teta en función de t. Obviamente no les va a salir una gráfica teta en función de t. Les va a salir, en vez de teta, pueden poner la y. Y en vez de t pueden poner la x. Entonces y en función de x. Solo resuelvan esa ecuación diferencial de grado 2, de orden 2, perdón, y la grafican. Nuevamente les voy a volver a hacer esta reunión en otro día. Solo que ahorita ya llevamos 8 minutos más de la hora, entonces vamos a tener nuevamente esta conexión y les voy a explicar ejemplos ya más reales, no solo con expresiones. Entonces, que tengan un buen día. Los temas, usted los... Sí, los temas también se los voy a explicar para que ustedes los elijan. Ustedes van a elegir sus grupos y si tienen un tema en específico me lo dicen, porque no quiero que se repitan, que todos los grupos tengan los mismos temas. Si el primero de ustedes me dice un tema, si un grupo de ustedes me dice un tema, yo se lo voy a aceptar. Ya el segundo grupo me tiene que elegir un tema diferente al primer grupo. Obviamente me van a proponer el segundo grupo un tema y yo les voy a decir, ese tema ya está elegido, elijan otro tema. Entonces, de acuerdo a los grupos que ustedes elijan libremente por afinidad, me van diciendo el tema. Yo les voy a dar la lista de temas. Creo que aquí está una lista de temas. ¿Ves? Vamos a ver. Si buscan esa misma diapositiva, aquí hay varios temas. ¿Ves? Aquí tengo 7 temas que ustedes pueden utilizar, que se usan en ingeniería. Estos son 7 temas que se usan en ingeniería. Pueden haber más temas. Si ustedes tienen otros temas, sería bueno, hagan una captura de pantalla y elijan uno de esos temas, ¿verdad? Pueden hacer la captura de pantalla ahorita y elijan el tema. Por grupo, ¿verdad? Yo les voy a explicar más o menos de qué trata cada tema. Ustedes me tienen que dar más detalles después en su investigación. En otra reunión les voy a explicar más o menos qué trata de cada tema. Bien, entonces que tengan una buena tarde.
Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Pase buena tarde. No sé, ingeniero.